en 1904, en una plaza pública de Beijing, porque aparentemente no había nada mejor que hacer un martes por la tarde, un hombre fue atado a un poste mientras cientos de espectadores se reunían como si fuera el estreno de una película de Marvel. Los verdugos sacaron sus cuchillos con la misma profesionalidad con la que un chef prepara un sashimi de atún, y comenzaron a cortar, un corte, 2 cortes, 100 cortes, y aquí viene lo divertido, entre comillas. El condenado aún estaba completamente vivo, consciente. Probablemente preguntándose en qué momento exacto su vida había tomado un giro tan dramáticamente equivocado. Esto era solo el comienzo de una agonía que duraría días, porque aparentemente matar a alguien rápidamente era demasiado mainstream para los estándares de la época, demasiado aburrido, demasiado poco creativo para gobiernos que tenían mucho tiempo libre y una imaginación perturbadoramente fértil para inventar formas de hacer sufrir a la gente. Hoy te voy a contar sobre los 5 métodos de ejecución más brutales que la humanidad ha creado en su infinita sabiduría. Métodos tan crueles que cambiaron el curso de la historia. Métodos que hacen que las películas de terror parezcan comedias románticas en comparación. Y te advierto con toda la seriedad del mundo, algunos de estos te van a perturbar profundamente. Te van a hacer cuestionar tu fe en la humanidad. Te van a hacer agradecer que naciste en una época donde lo peor que te puede pasar es que te cancelen en Twitter por un comentario desafortunado. Soy tu guía en relatos históricos y prepárate porque lo que viene no es para cualquiera. Esto no es contenido para ver mientras comes tu almuerzo tranquilamente. Esto no es para poner de fondo mientras chateas con tus amigos. Esto requiere tu atención completa y probablemente una sesión de terapia. Después estamos hablando de métodos que duraban días enteros de torturas diseñadas con precisión científica para prolongar el sufrimiento al máximo de verdugos, que eran considerados artistas. Sí, artistas en el arte absolutamente retorcido de matar lentamente, porque aparentemente la humanidad decidió que si íbamos a ser horribles, al menos íbamos a ser creativamente horribles. Número 5 en nuestra lista de atrocidades históricas que demuestran que los humanos somos básicamente el peor invento de la evolución: Lynchi, la muerte por 1000 cortes. Y cuando escuches todos los detalles macabros, vas a entender por qué este método aterrorizó a China durante más de 1000 años. Déjame repetirlo. 1000 años de perfeccionar el arte de cortar a alguien en pedacitos. Muy lentamente. Eso es dedicación al horror. Eso es compromiso con la crueldad. Eso es tener demasiado tiempo libre y absolutamente ningún hobby saludable. Imagina esto. Te transporto mentalmente a China en el siglo X, una época sin internet, sin Netflix, sin absolutamente nada interesante que hacer excepto inventar formas creativas de torturar gente. Has sido condenado por traición al emperador porque probablemente dijiste algo ligeramente crítico sobre su peinado o su política fiscal. Tu castigo no es la muerte rápida con una espada al cuello, que sería demasiado misericordioso y eficiente. No. Es algo mucho peor. Algo que haría que incluso los escritores de Game of Thrones dijeran: «Oye, eso es demasiado». Te atan a un poste de madera en medio de una plaza pública, porque la privacidad es un concepto que claramente no existía en la China imperial. Tus manos y pies asegurados con cuerdas tan apretadas que cortan tu circulación, porque aparentemente la comodidad del condenado no era exactamente una prioridad en el presupuesto gubernamental. Cientos de personas te rodean, formando un círculo, como si fueras el acto principal de un circo muy perturbado, algunos con expresiones de horror genuino, otros con morbosa curiosidad que francamente dice mucho sobre la condición humana, algunos probablemente preguntándose si llegarán a casa a tiempo para la cena. Los verdugos se acercan con cuchillos afilados, especialmente diseñados para este propósito, porque por supuesto que había cuchillos especializados. Probablemente había toda una industria de fabricación de instrumentos de tortura con ferias comerciales y todo. Y comienza tu pesadilla. Primer corte, músculos del pecho. El dolor es indescriptible, pero tranquilo que apenas estamos empezando. Segundo corte, brazos. La sangre comienza a fluir, pero no lo suficiente para matarte porque eso sería demasiado fácil.
tercer corte piernas, y así continúa metódicamente como si estuvieran siguiendo un manual de instrucciones de IKEA pero para desmembrar personas. Los verdugos eran expertos entrenados durante años en academias que francamente no quiero saber cómo eran los exámenes finales. Sabían exactamente dónde cortar para que no murieras rápido. Evitaban órganos vitales como el corazón, los pulmones, el hígado, con una precisión que muchos cirujanos modernos envidiarían. Conocían la anatomía humana mejor que la mayoría de los médicos de la época, lo cual es irónico, porque usaban ese conocimiento para exactamente lo opuesto de curar a la gente. El objetivo glorioso de todo este espectáculo no era matarte. Eso sería demasiado misericordioso y eficiente, y ya establecimos que la eficiencia no era exactamente el punto. El objetivo era hacer que sufrieras el mayor tiempo humanamente posible, que cada segundo de tu existencia se sintiera como una eternidad en el infierno, que tu agonía prolongada sirviera como espectáculo gratuito para las masas y como advertencia para cualquiera que estuviera pensando en criticar el peinado del emperador. Algunos condenados particularmente resistentes o desafortunados, dependiendo de cómo lo mires, resistían más de 3 días completos de este tratamiento. Imagina 3 días bajo el sol ardiente de China, con moscas zumbando sobre tus heridas abiertas, como si fueras un buffet libre con sed insoportable, y hambre que de todas formas no podrías satisfacer con más de 3.000 cortes individuales antes de que tu corazón finalmente decidiera que ya había tenido suficiente de esta existencia y se detuviera. 3.000 cortes. Es mucho. Eso es aproximadamente un corte cada 2 minutos. Durante 3 días seguidos, alguien claramente hizo los cálculos matemáticos del sufrimiento óptimo. Pero aquí viene la parte verdaderamente perturbadora que demuestra que incluso en la tortura existía el capitalismo y la desigualdad social. Si tu familia tenía dinero, si venías de buena cuna con conexiones y una cuenta bancaria decente, podían sobornar al verdugo. Le pagaban una suma considerable de dinero, probablemente el equivalente a varios meses de salario, para que el primer corte fuera directo al corazón. Una muerte instantánea, una misericordia comprada con oro, básicamente un pase VIP para saltarte la cola del sufrimiento. Si eras pobre, y seamos honestos, la mayoría de la gente era pobre porque así funciona la historia. Sufrías cada maldito segundo de agonía, sin posibilidad de escape, sin posibilidad de misericordia, sin posibilidad de negociación. Tu dolor era directamente proporcional a tu posición social. Tu sufrimiento era el precio de no haber nacido en la familia correcta. La justicia medieval tenía un sistema de clases muy bien definido, incluso para la tortura. Este encantador método se usó durante más de 1000 años en China. Desde el siglo X hasta que finalmente algún burócrata decidió que quizás era momento de actualizarse, y fue prohibido en 1905. Piensa en eso por un momento. 1000 años de refinamiento continuo en el arte de la tortura. Generaciones enteras de verdugos perfeccionando sus técnicas, transmitiendo su conocimiento macabro de padre a hijo como si fuera una receta familiar secreta. Probablemente había rivalidades entre familias de verdugos sobre quién tenía la mejor técnica. Quizás hasta competencias regionales, el MasterChef de las atrocidades. ¿Y sabes qué es lo más escalofriante de todo esto? Lo que realmente te va a quitar el sueño esta noche. Existen fotografías reales de estas ejecuciones. No son ilustraciones artísticas, no son recreaciones dramáticas, no son efectos especiales de Hollywood. Son fotografías documentales reales de personas reales sufriendo este tormento exacto en el momento exacto en que ocurría, en 1904. Fotógrafos franceses que estaban en China supuestamente documentando la cultura y las costumbres locales, porque aparentemente eso incluía documentar ejecuciones públicas como si fueran atracciones turísticas. Capturaron uno de los últimos casos documentados de Lynch. Las imágenes son tan perturbadoras que incluso para estándares modernos donde hemos visto de todo en Internet, resultan difíciles de procesar. El filósofo francés Georges Bataille, un tipo que claramente tenía gustos muy particulares en cuanto a material de lectura,
se obsesionó completamente con estas imágenes. Cuando las descubrió años después, pasó horas interminables estudiándolas, analizándolas, tratando de comprender la expresión en el rostro del condenado, como si fuera una obra de arte en un museo particularmente perturbador. En una de las fotografías más famosas y más reproducidas en libros de historia, que probablemente no deberías leer antes de dormir, el condenado mira hacia el cielo con una extraña expresión que Bataille describió como éxtasis, como si estuviera en trance, como si su mente hubiera decidido colectivamente abandonar su cuerpo y escapar a otro lugar más agradable para protegerse del dolor absolutamente insoportable que estaba experimentando. Básicamente el equivalente del siglo XIX a disociarse durante una reunión de trabajo particularmente aburrida, pero multiplicado por 1.000.000. Algunos historiadores modernos, con demasiado tiempo libre para investigar cosas horribles, creen que les daban opio a los condenados para sedar parcialmente el dolor extremo. Pero no te emociones pensando que era por misericordia o humanidad, era simplemente para evitar que murieran demasiado rápido por shock traumático, para prolongar el espectáculo, para darle al público más entretenimiento por su dinero de impuestos. Pero no siempre había opio disponible y muchos desafortunados sufrieron completamente conscientes cada uno de los 3.000 cortes sin ningún tipo de anestesia ni alivio. El lynching no era simplemente un método de ejecución más en el catálogo de formas horribles de morir. Era un mensaje político deliberadamente diseñado. Era el emperador diciéndole a todo su imperio: miren el poder absoluto que tengo sobre sus vidas y sus muertes. Puedo hacer que tu final dure días enteros. Puedo convertir tu cuerpo en una lección pública para todos los que se atrevan a pensar diferente. Y funcionaba maravillosamente bien. La gente le tenía un terror absoluto y completamente justificado a este castigo. Probablemente pensaban 2 veces antes de quejarse de cualquier cosa relacionada con el gobierno. Pero dejemos China y sus 1.000 años de creatividad en el sufrimiento humano y pasemos al número 4 de nuestra lista. Y créeme cuando te digo que este método tiene un nombre que absolutamente todos conocemos, pero una historia que muy pocos entienden en toda su grotesca magnitud. Número 4 en el ranking de por qué la humanidad necesita terapia colectiva: el empalamiento. Y este método tiene un nombre grabado a fuego en los libros de historia. Un nombre que se ha convertido en sinónimo de crueldad extrema. Vlad Tepes. Vlad, el empalador. El príncipe de Valaquia que decidió que su legado histórico iba a ser básicamente ser el tipo más aterrador que jamás haya existido. Si conoces la leyenda de Drácula, el vampiro más famoso de la literatura, y el cine El Conde Elegante, con capa que seduce víctimas y bebe sangre en castillos góticos, ahora vas a entender exactamente de dónde sacó Bram Stoker su inspiración. Y spoiler alert, el Drácula real era muchísimo peor que cualquier vampiro de ficción. Al menos los vampiros tienen la decencia de matarte relativamente rápido. El empalamiento, para aquellos afortunados que no conocen los detalles técnicos y están a punto de perder esa inocencia, consistía en atravesar el cuerpo de la víctima con una estaca de madera afilada. Y cuando digo atravesar me refiero a insertar dicha estaca desde el recto, sí, desde exactamente donde estás pensando, hasta que salía por la boca o el torso dependiendo del ángulo y la longitud de la estaca. Básicamente convertías a una persona en una brocheta humana, en un kebab de sufrimiento. Pero la verdadera crueldad, el verdadero genio diabólico de este método que demuestra que alguien pasó demasiado tiempo pensando en cómo maximizar el dolor ajeno, estaba en los detalles técnicos que los verdugos habían perfeccionado a lo largo de generaciones. Los verdugos expertos, y uso la palabra expertos con todo el sarcasmo del mundo, porque imagina poner eso en tu currículum, no mataban rápido, porque eso habría sido un desperdicio de todo su entrenamiento especializado. La estaca era redondeada en la punta, no afilada, como lógicamente pensarías que debería ser un instrumento diseñado para atravesar un cuerpo humano. Y te preguntarás con toda la razón del mundo, ¿por qué demonios alguien diseñaría una estaca roma para empalar gente? La razón es tan escalofriante que casi admiras la dedicación al horror. Una punta redondeada entraba más lentamente, desgarrando tejidos internamente sin perforar órganos vitales de inmediato.
evitando arterias principales que causarían una muerte rápida por desangramiento, prolongando la agonía al máximo posible. Básicamente, alguien se sentó a hacer cálculos de ingeniería sobre cómo hacer que una persona sufriera el mayor tiempo posible mientras un palo la atravesaba, y esa persona probablemente recibió un ascenso y una bonificación por su innovación. La víctima podía vivir durante horas completamente consciente del palo, atravesando lentamente su cuerpo. Algunos casos documentados por historiadores que claramente tenían estómagos muy fuertes. Hablan de víctimas que vivieron días enteros empaladas, días completos en los que podían hablar, gritar, suplicar, maldecir completamente, atentas a cada segundo de su propio sufrimiento, mientras su cuerpo lentamente se deslizaba hacia abajo por la estaca, gracias a la gravedad que en este caso era definitivamente tu enemiga. Vlad, el empalador, cuyo apodo debería darte una pista bastante clara sobre sus hobbies favoritos, no solo usaba este método como castigo ocasional para criminales particularmente molestos. Lo amaba con una pasión que francamente requeriría varios libros de psicología para analizar. Estaba obsesionado con él de una manera que haría que cualquier psiquiatra moderno escribiera una tesis doctoral. Lo perfeccionó hasta convertirlo en lo que él probablemente consideraba un arte, una forma de expresión personal, su firma autoral en el mundo de las atrocidades. Vlad Tepes gobernó Valaquia, que hoy conocemos como Rumania, y que irónicamente es ahora un destino turístico popular gracias a toda esta historia de vampiros. Durante el siglo XV y su reinado fue una sucesión de atrocidades tan extremas que incluso para los estándares medievales, una época no precisamente conocida por su humanidad, y con pasión la gente decía, «Oye, este tipo se está pasando un poquito». Cuenta la leyenda, aunque muchos historiadores serios confirman que tiene una base real bastante sólida en documentos de la época, que en 1462, cuando los turcos otomanos decidieron que era buena idea invadir el territorio de Vlad, con un ejército masivo de decenas de miles de soldados experimentados, los invasores encontraron algo que ninguno de ellos olvidaría jamás aunque vivieran 1000 años. Un bosque, pero no un bosque normal de árboles y pajaritos cantando. Un bosque de 20.000 personas empaladas. Déjame repetir ese número para que realmente lo proceses. 20.000 cuerpos humanos en diferentes estados de descomposición. Algunos todavía vivos gimiendo y suplicando la muerte como un regalo. Otros muertos desde hacía días, con cuervos picoteando sus restos. El olor debió ser absolutamente indescriptible. Una mezcla de putrefacción, sangre y sufrimiento que probablemente se podía oler a kilómetros de distancia. La imagen quedó grabada para siempre en la mente de cada soldado turco que tuvo la desgracia de presenciarla. Los soldados otomanos, hombres curtidos en docenas de batallas sangrientas, veteranos de guerras brutales que habían visto de todo en los campos de batalla del mundo medieval, guerreros que se enorgullecían de su valentía y su resistencia, quedaron tan horrorizados hasta el punto del trauma psicológico colectivo que tomaron la decisión ejecutiva de dar media vuelta y retirarse. El sultán otomano Mehmed, segundo un tipo que había conquistado Constantinopla y no era precisamente conocido por ser cobarde, supuestamente dijo que no podía luchar contra un hombre capaz de hacer algo así, que no había forma de derrotar a alguien tan completamente desquiciado. Vlad no solo empalaba gente como método de ejecución estándar, tenía toda una rutina social construida alrededor de ello. Cenaba tranquilamente mientras veía a los empalados agonizar frente a él como si fueran decoración de jardín particularmente mórbida. Tenía una mesa elegantemente puesta al aire libre, rodeado de sus víctimas en varios estados de sufrimiento, algunos testimonios de embajadores y visitantes de la época, que probablemente nunca volvieron a dormir bien en sus vidas, dicen que mojaba su pan en la sangre de sus víctimas como si fuera salsa, que comía con apetito mientras escuchaba los gritos como música de fondo, que incluso hacía chistes mientras la gente moría a su alrededor. Algunos historiadores modernos argumentan que esto es exageración leyenda negra, creada por sus enemigos políticos, que tenían todo el interés del mundo en hacerlo parecer un monstruo propaganda de los húngaros y los turcos, que querían justificar sus propias acciones contra él. Pero otros historiadores igualmente serios señalan que los documentos de la época
escritos por múltiples fuentes independientes que no tenían razón para coordinar sus historias, respaldan bastante consistentemente estas afirmaciones aterradoras. Así que, probablemente la verdad está en algún punto intermedio donde Vlad era horrible, pero quizás no tan horrible como el 100% de las leyendas sugieren. Lo cual, honestamente, no es exactamente reconfortante. Lo que sí es absolutamente cierto, y está documentado sin lugar a ninguna duda por múltiples fuentes históricas verificables, es que el empalamiento como método se usó desde la antigua Persia hace más de 2500 años, pasando por el Imperio Asirio, que también era conocido por su creatividad en la crueldad. Hasta el siglo XIX, en algunas regiones particularmente atrasadas del mundo, era el método favorito universalmente aceptado para traidores, para criminales violentos, para enemigos que necesitaban ser ejemplificados de la forma más horrible y memorable posible, para cualquiera que el gobernante de turno decidiera que merecía algo peor que una simple decapitación. Y la razón detrás de tanta brutalidad era puramente psicológica y calculadamente práctica. No solo ejecutabas a alguien de manera eficiente y te ibas a casa a cenar, dejabas su cuerpo en exhibición pública como advertencia permanente para todos los demás ciudadanos que pudieran estar considerando cualquier tipo de comportamiento problemático. El cuerpo empalado podía permanecer visible durante semanas mientras se descomponía lentamente, un recordatorio constante y maloliente del poder absoluto del gobernante, un mensaje que decía: esto es lo que pasa cuando me molestas, y no necesitaba traducción a ningún idioma. Pero ahora dejemos a Vlad con sus hobbies perturbadores y viajemos en el tiempo y el espacio hasta Europa Occidental para el número 3 de nuestra lista, y aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes. Porque este método es universalmente famoso. Todos lo conocemos, aparece en películas y libros y series de televisión constantemente, pero la verdad completa detrás de él es muy diferente a la narrativa simplificada que nos han contado. Número 3. En nuestra competición de horrores históricos, la guillotina. Y ya sé lo que estás pensando, porque yo pensé exactamente lo mismo cuando empecé a investigar este tema. Espera un momento. La guillotina en una lista de ejecuciones brutales. Pero si la guillotina fue literalmente inventada para ser humana, para ser rápida e indolora, para ser la muerte instantánea más civilizada y eficiente posible, el pináculo del progreso ilustrado aplicado a las ejecuciones. La narrativa oficial que todos aprendimos en clase de historia es muy bonita y reconfortante. Muerte igualitaria para nobles y plebeyos, fin de las torturas prolongadas de la Edad Media. Un solo corte limpio, y todo termina en menos de un segundo. Suena noble, suena humanitario, suena como el tipo de progreso que la Ilustración prometía. Pues déjame contarte la verdad completa, que los libros de texto prefieren omitir porque arruina un poco la narrativa del progreso humano inevitable. Año 1789. La Revolución Francesa está en pleno apogeo. El mundo está cambiando dramáticamente, las monarquías absolutas de Europa están temblando en sus tronos dorados. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad se extienden como fuego por todo el continente. La gente común está descubriendo que puede hacer cosas como derrocar reyes y no ser inmediatamente ejecutada por ello. Tiempos emocionantes, si te gustaba el caos político. El doctor Joseph Ignace Guillotin, un médico respetable y diputado de la Asamblea Nacional, que probablemente se arrepintió de su apellido durante el resto de su vida, propone una nueva máquina de ejecución revolucionaria, con las mejores intenciones del mundo. Su objetivo oficial declarado públicamente era genuinamente noble: igualdad ante la muerte, que nobles y plebeyos murieran exactamente de la misma forma. Sin privilegios de clase, acabar con las ejecuciones prolongadas y dolorosas que caracterizaban el antiguo régimen, modernizar la justicia, hacerla más eficiente y menos bárbara. Suena fantástico en el papel. Suena como exactamente el tipo de reforma progresista que esperarías de la era de la razón. El problema gigantesco, que nadie anticipó, el enorme elefante sangriento en la habitación, es lo que pasó después, cuando esta máquina, aparentemente humanitaria, cayó en manos de revolucionarios cada vez más radicales, que descubrieron que la eficiencia también podía aplicarse al asesinato masivo de enemigos políticos reales,
o imaginarios. Durante el periodo conocido con el nombre absolutamente apropiado de Reinado del Terror, específicamente entre 1793 y 1794, apenas 2 años de locura concentrada. La guillotina, que había sido diseñada para hacer las ejecuciones más humanas, se convirtió paradójicamente en una máquina de muerte masiva industrial, en una fábrica de decapitaciones que funcionaba con la eficiencia de una línea de montaje moderna. Los números son tan absurdos que parecen inventados, pero están perfectamente documentados. 16.594 personas fueron decapitadas oficialmente en menos de 2 años, y eso solo cuenta las ejecuciones en París. Las provincias tenían sus propias guillotinas, trabajando horas extra. Haz el cálculo matemático, porque es importante para entender la escala. Eso equivale a 22 ejecuciones diarias en promedio. 22 cabezas cayendo cada día durante 2 años seguidos, 22 familias destruidas. Cada 24 horas, un ritmo industrial que convertía la muerte en rutina burocrática, en papeleo sangriento que alguien tenía que procesar. En París, la guillotina estaba permanentemente instalada como atracción principal en la actual Plaza de la Concordia, uno de los lugares más hermosos y elegantes de la ciudad moderna, donde ahora los turistas se toman selfies y compran souvenirs. Pero entonces era literalmente un matadero público al aire libre, y las multitudes se reunían alrededor como si fuera un espectáculo de entretenimiento gratuito, como si fuera teatro popular, como el circo, pero con decapitaciones reales en lugar de payasos. Francamente, es difícil decidir cuál es peor. Vendedores ambulantes, emprendedores que nunca desperdician una oportunidad de negocio, vendían comida entre la multitud de espectadores, castañas asadas calientitas, pan fresco, vino barato, dulces para los niños que sus padres habían traído a ver ejecuciones públicas, porque aparentemente las guarderías no existían, y esto contaba como actividad familiar educativa. La gente aplaudía entusiasmada cuando caía cada cabeza como si fuera un gol en un partido de fútbol. Algunos gritaban «¡Viva la revolución!» con genuino fervor patriótico, otros simplemente observaban con esa fascinación morbosa que aparentemente es universal en la condición humana. Las mujeres que tejían pacientemente mientras esperaban la siguiente ejecución, porque multitasking siempre ha existido, fueron inmortalizadas en la historia con el nombre de les tricoteuses, las tejedoras. Se sentaban en primera fila, con las mejores vistas de la acción, tejiendo bufandas y calcetines, mientras contaban cabezas como si llevaran la puntuación de un juego particularmente sangriento. Algunas supuestamente tenían apuestas sobre cuánto tardaría cada condenado en subir al cadalso. Se ejecutó al rey Luis XVI, el monarca de Francia que había gobernado el país durante décadas. Su cabeza real rodó ante miles de espectadores que celebraron como si hubieran ganado la lotería. Se ejecutó a María Antonieta, la reina austriaca famosa, por supuestamente decir que comieran pasteles, aunque probablemente nunca dijo eso, que caminó al cadalso con dignidad aristocrática, a pesar del terror que debía sentir, y al final, en un giro de ironía histórica perfecta, hasta ejecutaron a Robespierre, el arquitecto principal del terror. El hombre que había enviado a miles a la guillotina terminó él mismo bajo su filo, cuando sus colegas decidieron que se había vuelto demasiado peligroso, demostrando que las revoluciones tienen tendencia a devorar a sus propios hijos. Pero aquí está lo verdaderamente macabro, lo que realmente justifica que la guillotina esté en esta lista de horrores. A pesar de su supuesta humanidad, la última ejecución pública con guillotina no fue en 1794 durante el terror, no fue hace 200 años cuando podríamos excusarlo como barbarismo de otra época. Fue en 1939, hace apenas 85 años, en pleno siglo XX, supuestamente civilizado, cuando ya existían aviones comerciales, automóviles en cada esquina, cine sonoro, radio en cada hogar. La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de empezar, y Francia todavía estaba cortando cabezas públicamente. Eugen Weidmann, un asesino serial alemán que había matado a 6 personas con considerable brutalidad, fue ejecutado en Versalles el 17 de junio de 1939. La ejecución estaba programada para el amanecer,
precisamente para evitar multitudes. Pero cientos de personas se enteraron y aparecieron de todas formas, porque aparentemente los parisinos de 1939 no tenían nada mejor que hacer. A las 4 de la mañana. Hubo fotógrafos profesionales con sus cámaras listas, reporteros de periódicos, tomando notas, incluso equipos de cine, con cámaras rodando, porque alguien pensó que esto sería excelente material documental para la posteridad. Lo que esas cámaras capturaron y esas fotografías inmortalizaron fue tan perturbador que causó un escándalo internacional, incluso para los estándares de una época que estaba a meses de iniciar la guerra más sangrienta de la historia humana. Cuando cayó la cuchilla y la cabeza de Weidman rodó, la multitud enloqueció, completamente perdiendo toda apariencia de civilización. Corrieron hacia el cadalso empujándose como fans en un concierto particularmente violento. Empaparon pañuelos y pedazos de tela en la sangre fresca como souvenirs para llevar a casa, como recuerdos de vacaciones particularmente macabros. Algunos incluso intentaron tocar el cuerpo decapitado antes de que los guardias pudieran impedirlo. El comportamiento colectivo fue tan salvaje que hizo cuestionar seriamente quiénes eran realmente los bárbaros en esa plaza. El actor británico Christopher Lee, que décadas después se convertiría en una leyenda del cine interpretando a Drácula irónicamente y a Saruman en El Señor de los Anillos. Tenía apenas 17 años y estaba presente en esa multitud, porque era un adolescente curioso que pensó que sería interesante ver una ejecución real. Años después, en múltiples entrevistas, contó que había ido impulsado por curiosidad juvenil, morbosa, pero que lo que presenció lo traumatizó profundamente. Dijo que salió corriendo de la plaza horrorizado, que vomitó en un callejón cercano, y que esa imagen de la multitud comportándose como animales nunca lo abandonó durante el resto de su larga vida. Una semana después de este grotesco espectáculo, que fue noticia internacional por todas las razones equivocadas, el presidente francés Albert Lebrun firmó un decreto prohibiendo permanentemente todas las ejecuciones públicas en Francia, no por un súbito ataque de humanidad o compasión por los condenados, sino por la vergüenza internacional, porque el mundo supuestamente civilizado había visto las fotografías y los videos y estaba absolutamente horrorizado de que Francia en 1939, la cuna de la Ilustración y los derechos del hombre, todavía ejecutara gente públicamente como si estuviéramos en la Edad Media. La prensa internacional no tuvo piedad con Francia. Los periódicos británicos y americanos publicaron las fotografías con titulares que básicamente decían: «Miren a estos franceses, supuestamente civilizados, comportándose como salvajes medievales». La humillación diplomática fue tan severa que el gobierno no tuvo más remedio que actuar, aunque por supuesto la solución francesa fue típicamente francesa: no abolir las ejecuciones, sino simplemente esconderlas de la vista pública, como si barrer el problema debajo de la alfombra lo hiciera desaparecer. Pero aquí viene el giro que realmente me dejó sin palabras cuando lo descubrí investigando para este video. La guillotina no desapareció después de 1939. Simplemente se mudó a las sombras. Siguió funcionando en secreto dentro de los muros de las prisiones francesas, lejos de las cámaras indiscretas, lejos de los reporteros entrometidos, lejos del escrutinio público que había causado tanta vergüenza. Las cabezas siguieron rodando, pero ahora, en privado, con decoro, con esa hipocresía refinada que permite a una sociedad seguir haciendo cosas horribles mientras finge que ya no las hace. Y siguió así hasta cuando te preguntarás, hasta 1977. Sí leíste correctamente, 1977. Hace menos de 50 años, cuando nuestros padres probablemente ya habían nacido, cuando el ser humano ya había caminado sobre la luna, cuando existía la televisión en color, en prácticamente todos los hogares, cuando Star Wars acababa de estrenar en los cines, y la gente hacía cola para ver a Luke Skywalker cuando el punk rock estaba naciendo en Londres, cuando Jimmy Carter era presidente de Estados Unidos, cuando la tecnología de computadoras personales estaba comenzando. En ese mundo moderno y tecnológico, Francia todavía estaba usando una máquina del siglo XVIII para cortar cabezas. La última persona ejecutada con la guillotina, el dudoso honor de ser el último en una lista de decenas de miles, fue Hamida Jandubi,
el 10 de septiembre de 1977 en la prisión de Baumettes. En Marsella, su crimen fue genuinamente horrible. Había torturado y asesinado a una joven llamada Elisabeth Busquet con sadismo considerable, y el Estado francés, en su infinita sabiduría, decidió que la respuesta apropiada a la violencia era más violencia que la forma de demostrar que matar está mal, era matando al asesino, la lógica circular que ha definido la pena de muerte desde siempre. La ejecución fue secreta, sin fotógrafos, sin multitudes, sin vendedores de castañas. Solo el condenado, el verdugo, algunos oficiales de prisión y un sacerdote para las formalidades religiosas. La guillotina hizo su trabajo con la eficiencia de siempre. La cabeza cayó en la cesta como habían caído decenas de miles antes. Y Francia finalmente cerró ese capítulo de su historia, aunque no abolió oficialmente la pena de muerte hasta 1981 bajo el presidente Mitterrand, 4 años después de la última ejecución, porque aparentemente necesitaban tiempo para pensarlo bien. La supuesta humanidad de la guillotina. Esa narrativa reconfortante de la muerte instantánea e indolora que nos permite sentirnos mejor sobre toda esta historia, era y sigue siendo probablemente una ilusión conveniente que nos contamos para no enfrentar la brutalidad de lo que realmente estábamos haciendo. Médicos y científicos de la época revolucionaria debatieron extensamente, con ese entusiasmo morboso que caracteriza a los académicos cuando encuentran un tema verdaderamente perturbador, sobre si la cabeza decapitada permanecía consciente después del corte. Algunos reportes documentados hablan de cabezas que supuestamente parpadearon, movieron los ojos, incluso intentaron hablar durante varios segundos después de ser separadas del cuerpo. El verdugo de París durante el terror supuestamente abofeteó la cabeza de Charlotte Corday, la asesina de Marat, y testigos juraron que la cabeza enrojeció de indignación, que sus ojos se movieron para mirarlo con furia. La ciencia moderna sugiere que la conciencia podría persistir entre 10 y 15 segundos después de la decapitación. 15 segundos que para el decapitado probablemente se sienten como una eternidad. 15 segundos de saber que tu cabeza está en una cesta separada de tu cuerpo. 15 segundos de terror absoluto antes de que la falta de oxígeno finalmente apague tu cerebro. Así que la próxima vez que alguien te diga que la guillotina era humana, puedes responderle con estos datos reconfortantes para su próxima cena. Pero dejemos Francia y su larga historia de amor con la decapitación y viajemos mucho más atrás en el tiempo, para el número 2 de nuestra lista. Un método que es universalmente conocido gracias a una sola persona. Un evento que dividió la historia humana en antes y después. Y lo que no te cuentan en la escuela dominical es cuán absolutamente brutal era realmente este proceso que hemos romantizado y convertido en joyería. Número 2. En nuestra competición de atrocidades que demuestran que la humanidad necesita urgentemente supervisión adulta. La crucifixión. Este método es mundialmente famoso por una persona específica, Jesús de Nazaret. El cristianismo entero se fundó sobre este método de ejecución particular. La cruz es el símbolo central de la fe de aproximadamente 2.000 millones de personas en el planeta. La ves en iglesias, en hospitales, en banderas de países colgando del cuello de celebridades en videos musicales. Se ha convertido en un símbolo tan omnipresente que hemos olvidado completamente lo que realmente representa. Pero lo que no te cuentan en catequesis, lo que el sacerdote omite cuidadosamente durante el sermón del domingo, lo que las películas religiosas de Hollywood muestran solo parcialmente con mucha luz dorada y música inspiradora de fondo, es cuán absolutamente, completamente, indescriptiblemente brutal era realmente la crucifixión como método de ejecución. Estamos hablando de algo diseñado específicamente para ser lo más horrible posible. No por accidente, sino por diseño deliberado. La crucifixión fue perfeccionada por el Imperio Romano. Esos tipos que construyeron acueductos, carreteras y un sistema legal que todavía influye en el nuestro. Ellos no inventaron el concepto de clavar gente a cruces, porque eso ya existía en culturas anteriores como los persas y los fenicios. Pero los romanos, con su típica eficiencia imperial, lo convirtieron en un arte refinado, en una ciencia exacta del sufrimiento prolongado.
No era solo una ejecución para eliminar criminales molestos. Era tortura pública deliberadamente diseñada para humillar, para degradar, para deshumanizar completamente a la víctima y para aterrorizar a cualquiera que estuviera pensando en causar problemas. El proceso de la crucifixión comenzaba mucho antes de los clavos y la cruz. Comenzaba con la humillación sistemática del condenado. Primero te desnudaban completamente quitándote toda la ropa, toda tu dignidad, toda tu humanidad, donde tu cuerpo desnudo era un insulto a tu familia, a tu honor, a todo lo que habías sido en vida. Los romanos entendían perfectamente la psicología de la humillación y la explotaban al máximo. Luego, te obligaban a cargar tu propia cruz, o más precisamente, el travesaño horizontal llamado patibulum, que era la parte que se unía al poste vertical ya instalado en el lugar de ejecución. Este travesaño pesaba entre 30 y 60 kilos, dependiendo de la madera disponible, y tenías que cargarlo sobre tus hombros ya destrozados por los azotes previos, que eran parte estándar del paquete de tortura. Caminar con ese peso a través de las calles de la ciudad, hasta el lugar de ejecución que generalmente estaba estratégicamente ubicado fuera de las murallas, en un lugar elevado visible, desde lejos, para máximo impacto visual. Si caías por el peso, y la mayoría caía múltiples veces, porque cargar 30 kilos con la espalda destrozada por látigos no es exactamente fácil. Si tropezabas con una piedra, si te detenías a respirar por un segundo, los soldados romanos que te escoltaban te golpeaban sin piedad con látigos, con palos, con lo que tuvieran a mano. Te pateaban hasta que te levantabas y seguías caminando. El camino hasta el lugar de ejecución era parte del castigo. Una vez que finalmente llegabas arrastrándote al sitio de ejecución, generalmente una colina fuera de la ciudad con buenos ángulos de visibilidad para el público, venía la parte que todo el mundo conoce pero pocos entienden en su totalidad: clavos de hierro de entre 13 y 18 centímetros de largo, gruesos como un dedo, con puntas afiladas pero no demasiado porque no querías que entraran fácil. Querías que desgarraran tejido al entrar. Y aquí hay un detalle anatómico importante que la mayoría de las representaciones artísticas a lo largo de la historia, todas esas pinturas renacentistas hermosas de la crucifixión con Jesús elegantemente iluminado, muestran incorrectamente los clavos, no atravesaban las palmas de las manos, como aparece en el arte religioso. Atravesaban las muñecas, específicamente el espacio entre los huesos del carpo. Porque los romanos habían aprendido por experiencia, por cientos de miles de crucifixiones previas, que el peso del cuerpo humano simplemente desgarraría las palmas haciendo que los clavos se salieran y el cuerpo cayera al suelo arruinando todo el espectáculo. Las muñecas, en cambio, podían soportar el peso. Los huesos del carpo formaban un punto de anclaje natural que mantenía el cuerpo suspendido indefinidamente. Los romanos conocían la anatomía humana con precisión de ingenieros porque literalmente habían experimentado durante siglos para perfeccionar su técnica. Cada crucifixión era una oportunidad de aprendizaje, cada cuerpo destrozado era datos para mejorar el proceso la próxima vez. El clavo atravesaba la muñeca destrozando el nervio mediano en el proceso, un nervio principal, que controla la sensación en gran parte de la mano. El dolor de ese nervio siendo aplastado y desgarrado era tan intenso que muchos condenados entraban en shock solo por este momento inicial. Se inventó incluso una palabra específica para describir este tipo de dolor único. La palabra excruciating, en inglés, viene directamente del latín ex cruciatus. Literalmente significa desde la cruz. El dolor de la crucifixión era tan característico, tan único, tan más allá de cualquier otra experiencia humana que necesitaba su propia palabra. Cuando decimos que algo es excruciante, estamos literalmente diciendo que duele como ser crucificado. Los pies se clavaban de varias formas, dependiendo del verdugo y sus preferencias personales. Porque incluso la tortura tenía artistas con estilos individuales, a veces juntos, con un solo clavo a través de ambos empeines, a veces separados, con un clavo en cada talón, a veces sobre un pequeño soporte de madera llamado sedile o supedaneum, que no era para tu comodidad, sino para prolongar tu agonía permitiéndote sostener algo de tu peso,
y así evitar que murieras demasiado rápido por asfixia. Luego izaban la cruz verticalmente, la levantaban con cuerdas tiradas por soldados o esclavos. A veces simplemente la empujaban hasta que caía en el agujero preparado en el suelo. Ese momento del impacto, cuando la cruz caía vertical en su lugar, era devastador. Todo tu peso caía súbitamente sobre los clavos en tus muñecas. Los agujeros se desgarraban haciéndose más grandes. Las heridas que ya eran agonizantes se multiplicaban en intensidad. Muchos condenados perdían la conciencia momentáneamente por el shock del dolor. Pero no te preocupes, que los romanos sabían cómo despertarte para que no te perdieras ni un segundo de tu propia tortura. Y aquí, colgando de esa cruz bajo el sol del Mediterráneo, comienza tu verdadera agonía. El proceso lento de morir, que podía durar desde horas en casos excepcionales hasta días en la mayoría de los casos. La crucifixión no mata rápidamente por ninguna herida específica. No es como una decapitación o un disparo donde hay un momento claro de muerte. Es un proceso gradual de múltiples sistemas corporales fallando simultáneamente, mientras tú permaneces completamente consciente de cada etapa de tu propio deterioro. El problema principal era respirar algo que normalmente hacemos sin pensar unas 20,000 veces al día. En la cruz, se convierte en una tortura activa cuando cuelgas de tus brazos extendidos. Tu pecho se expande en una posición de inhalación permanente. Tus músculos intercostales y tu diafragma no pueden contraerse apropiadamente para exhalar, para poder sacar el aire de tus pulmones y tomar una nueva respiración. Tenías que empujarte hacia arriba, apoyándote en tus pies clavados, flexionando las rodillas destrozadas, levantando todo tu peso corporal contra los clavos en tus muñecas. Cada respiración, cada inhalación de aire que tu cuerpo desesperadamente necesitaba, requería este esfuerzo hercúleo contra el dolor insoportable. Imagina que cada vez que quieres respirar, tienes que hacer una sentadilla, mientras tienes clavos atravesando tus pies y tus muñecas. Tus músculos se agotaban rápidamente con este esfuerzo repetitivo. El ácido láctico se acumulaba como cuando haces ejercicio intenso, pero multiplicado por 100. Comenzaban los calambres en las piernas, en los brazos, en el pecho, calambres que no podías aliviar, porque no podías moverte, no podías estirar los músculos, no podías hacer nada excepto colgar ahí y sufrir. Gradualmente tu capacidad de empujarte hacia arriba para respirar disminuía, tus músculos simplemente se negaban a cooperar. Tu diafragma colapsaba lentamente. Comenzabas a asfixiarte en cámara lenta, cada respiración más superficial que la anterior, cada inhalación más difícil, más dolorosa, menos efectiva. Mientras tanto, el resto de tu cuerpo también estaba fallando sistemáticamente. La pérdida de sangre de las heridas de los clavos y de los azotes previos causaba shock hipovolémico. Tu corazón latía cada vez más rápido, tratando de compensar la falta de volumen sanguíneo. Tu presión arterial caía. Tus órganos comenzaban a fallar por falta de oxígeno. La deshidratación bajo el sol implacable del Mediterráneo aceleraba todo el proceso. Tu boca se secaba, tu lengua se hinchaba. La sed se volvía tan intensa que algunos condenados supuestamente bebían su propia orina cuando los guardias se distraían. Las causas finales de muerte en la crucifixión eran múltiples y todas horribles. Asfixia por colapso del diafragma era común, shock hipovolémico por pérdida de sangre, fallo cardíaco por el estrés extremo, infección masiva de las múltiples heridas abiertas expuestas al aire y a los insectos, deshidratación severa. A veces era una combinación de todas estas causas simultáneamente. Tu cuerpo simplemente se rendía en múltiples frentes a la vez. Durante todo este proceso de horas o días, estabas completamente expuesto a los elementos. Y al público, el sol te quemaba la piel. El frío de la noche te hacía tiritar incontrolablemente, la lluvia si caía empapaba tus heridas, las moscas y otros insectos se posaban en tu sangre, en tus ojos, en tu boca. Las aves carroñeras rondaban pacientemente, esperando que dejaras de moverte. Algunos testimonios históricos hablan de cuervos que no esperaban,
y comenzaban a picotear a los crucificados aún vivos, arrancando pedazos de carne, sacando ojos. Y los condenados no podían hacer absolutamente nada para defenderse. La multitud pasaba por ahí como si fueras parte del paisaje urbano. Algunos se burlaban, otros escupían otros. Simplemente te ignoraban y seguían con sus vidas cotidianas mientras tú morías lentamente a pocos metros de distancia. Los niños jugaban cerca, los comerciantes vendían sus productos. La vida normal continuaba con la crucifixión como telón de fondo, como recordatorio constante de lo que le pasaba a quienes desafiaban a Roma. Y aquí viene lo que realmente me perturbó cuando investigaba para este video, lo que me hizo cerrar el laptop y dar una vuelta para procesar la información. La crucifixión no es solo historia antigua. No es solo algo que pasó hace 2000 años cuando la gente no sabía que estaba mal. No es un método abandonado de civilizaciones muertas que podemos estudiar con distancia académica segura. En 2025, ahora mismo mientras escuchas esto sentado cómodamente en tu casa o en el transporte público, la crucifixión todavía es un método de ejecución legalmente permitido en algunos países del mundo. Arabia Saudita tiene la crucifixión en sus libros de leyes como castigo permitido para ciertos crímenes considerados particularmente graves. Técnicamente pueden crucificar personas legalmente en pleno siglo XXI. El Estado Islámico, durante su breve y horrible califato, crucificó víctimas en Siria e Irak durante la última década. Hay fotografías documentadas, hay videos, hay testimonios de sobrevivientes y testigos. Esto no es teoría ni especulación. Es realidad contemporánea documentada por organizaciones de derechos humanos. Para poner en perspectiva la escala histórica de este horror, durante la Primera Guerra Judeo-Romana, en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos bajo el mando del general Tito sitiaron Jerusalén para aplastar la rebelión judía, las crucifixiones alcanzaron niveles industriales que hacen que incluso el terror francés parezca amateur. Los romanos crucificaron a 500 personas cada día durante meses. 500 crucifixiones diarias, como si fuera una fábrica de sufrimiento funcionando a máxima capacidad. El historiador judío Flavio Josefo, que estuvo presente y documentó el asedio, porque había cambiado de bando y trabajaba para los romanos, escribió horrorizado que no había suficiente madera en las colinas alrededor de Jerusalén para todas las cruces que necesitaban. Los romanos tuvieron que improvisar usar cualquier tipo de madera disponible: vigas de construcción, postes de cercas, ramas de árboles. Cualquier cosa que pudiera servir para colgar un cuerpo humano. Algunas víctimas fueron crucificadas en posiciones extrañas, porque no había suficientes cruces estándar de cabeza de lado, en formas que los verdugos inventaban sobre la marcha la creatividad macabra de la necesidad. La crucifixión no solo destruía tu cuerpo, destruía completamente tu dignidad, tu humanidad, tu identidad como persona. Era el castigo específicamente reservado para los estratos más bajos de la sociedad romana, para esclavos, que eran legalmente propiedades, no personas, para rebeldes que habían desafiado el orden establecido, para criminales considerados tan despreciables que no merecían una muerte digna. Los ciudadanos romanos estaban legalmente protegidos de la crucifixión sin importar qué crímenes cometieran. Esa protección legal era uno de los privilegios más valorados de la ciudadanía. Morir decapitado era un derecho. Morir crucificado era para los subhumanos. Por eso, cuando el apóstol Pablo fue condenado a muerte siendo ciudadano romano por nacimiento, lo decapitaron. Muerte rápida, digna dentro de lo posible. Su ciudadanía lo protegió del horror de la cruz. Pero Pedro, que era un pescador judío sin ciudadanía romana, fue crucificado según la tradición. La diferencia de trato basada puramente en estatus legal, en papeles de identidad. La burocracia del sufrimiento. Y por eso precisamente la crucifixión de Jesús fue tan teológicamente significativa para el cristianismo primitivo, tan revolucionaria como statement religioso. El supuesto Hijo de Dios, el Mesías prometido. El Rey de Reyes no murió en batalla como un héroe, no murió de vejez rodeado de seguidores, no ascendió al cielo en un carro de fuego como Elías. Murió de la forma más humillante, más dolorosa,
más degradante que el mundo romano había inventado. Ese era precisamente el punto teológico que los primeros cristianos querían hacer, que Dios se había hecho humano hasta el punto de experimentar lo peor que la humanidad podía infligir, que ningún sufrimiento humano estaba fuera de su comprensión, porque Él había sufrido lo máximo. La cruz se convirtió en símbolo, no a pesar de su horror, sino precisamente por su horror, representaba la degradación total, transformada en victoria espiritual, el instrumento de tortura romana, convertido en símbolo de esperanza, la ironía suprema de la historia religiosa. Y ahora finalmente llegamos al número 1, al pináculo absoluto de la creatividad humana aplicada al sufrimiento ajeno, al método que cuando lo describas a tus amigos en la próxima reunión social, van a mirarte con esa expresión de ¿por qué sabes esto? Y deberíamos preocuparnos. Al horror que supera todos los anteriores, en brutalidad calculada, en sadismo institucionalizado, en crueldad elevada a forma de arte gubernamental. El número 1. El método más brutal, más sádico, más elaboradamente cruel que la humanidad ha diseñado en miles de años de experimentación con el sufrimiento humano, es el desmembramiento y descuartizamiento, conocido en Inglaterra con el nombre oficial absolutamente descriptivo de hanged, drawn and quartered, que traducido literalmente significa colgado, arrastrado y descuartizado, y cada palabra de ese nombre representa una fase específica de tu tortura. Cada término es un capítulo diferente en el libro de tu sufrimiento. Este era el castigo máximo absoluto en el sistema legal inglés, reservado exclusivamente para el crimen de alta traición. Traicionar al rey, traicionar a la corona, conspirar contra el monarca ungido por Dios. Básicamente cualquier cosa que el gobierno considerara una amenaza existencial al orden establecido. Y su descripción detallada es tan perturbadora que te voy a dar una última oportunidad de saltarte esta sección si eres de estómago sensible, si estás comiendo, o si planeas dormir tranquilamente esta noche. El proceso estaba dividido en 5 fases específicas, cada una cuidadosamente diseñada por mentes que claramente tenían demasiado tiempo libre y una imaginación perturbadora para maximizar el sufrimiento físico y psicológico del condenado, mientras simultáneamente enviaba un mensaje aterrador a todos los espectadores sobre lo que les pasaría si se les ocurría tener pensamientos similares. Fase 1. Te colgaban con una soga al cuello, pero no hasta matarte, porque eso sería demasiado rápido y misericordioso. Te dejaban colgando hasta que estabas azul, hasta que tus ojos se salían de las órbitas, hasta que perdías la conciencia, al borde mismo de la muerte. Y entonces te bajaban, te reanimaban si era necesario con agua fría o golpes, porque el gobierno inglés quería asegurarse de que estuvieras completamente despierto y consciente para lo que venía a continuación. Fase 2. Arrastrado, te ataban a un caballo o a una carreta, y te arrastraban por las calles de la ciudad, desde la prisión hasta el lugar de ejecución. Tu cuerpo rebotando contra los adoquines, desgarrándose contra las piedras, mientras las multitudes te escupían y te lanzaban basura. Esta procesión humillante podía durar kilómetros. Tu cuerpo llegaba al cadalso, ya destrozado, pero todavía vivo, porque ese era el punto. Fase 3. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente insoportable. Incluso para describir, te abrían el abdomen con cuchillos mientras seguías completamente vivo y consciente. Sacaban tus intestinos lentamente, metro a metro, como si desenrollaran una manguera, y los quemaban en una hoguera preparada específicamente para este propósito, justo frente a ti. Podías ver tus propias entrañas arder, mientras el olor de tu propia carne quemándose llenaba tus fosas nasales. Algunos verdugos expertos podían mantener al condenado vivo durante esta fase durante un tiempo sorprendentemente largo. Fase 4. Te castraban públicamente, te mutilaban genitalmente, como símbolo final de que habías perdido todo derecho como hombre, todo honor, toda humanidad. Eras legalmente una no persona desde el momento de tu condena. Y esta mutilación lo hacía físicamente literal. Fase 5. Finalmente, como acto de misericordia relativa, te decapitaban.
Tu cabeza era separada de tu cuerpo, terminando finalmente tu agonía, que podía haber durado horas, pero ni siquiera ahí terminaba el castigo, porque tu cuerpo era entonces descuartizado, dividido en 4 partes con hachas y cuchillos, y estas partes eran enviadas a diferentes ciudades del reino para ser exhibidas públicamente durante meses o años como advertencia permanente de lo que le pasaba a los traidores. William Wallace, el héroe escocés de Braveheart, interpretado por Mel Gibson en esa película donde grita libertad al final, sufrió exactamente este proceso en 1305, después de años de liderar la resistencia escocesa contra la ocupación inglesa. La película muestra aproximadamente el 10% de lo que realmente le hicieron, porque mostrar todo habría conseguido una clasificación que ni siquiera existe. Sus extremidades fueron enviadas a Newcastle, Berwick, Perth y Aberdeen. Su cabeza permaneció en una pica en el puente de Londres durante años, pudriéndose lentamente como recordatorio a todo el que cruzara de que esto es lo que pasa cuando desafías a Inglaterra. Robert François Damiens, en Francia en 1757, sufrió una variante igualmente horrible. Atado a 4 caballos que tiraron durante 2 horas sin conseguir desmembrarlo completamente. Sus tendones y músculos resistieron con una terquedad que debió frustrar enormemente a los verdugos. Al final, tuvieron que usar cuchillos para cortar parcialmente las articulaciones y ayudar a los caballos. La ejecución completa duró casi 2 horas de sufrimiento continuo ante miles de espectadores, algunos de los cuales vomitaron o se desmayaron, pero la mayoría se quedó mirando fascinada. Entonces, después de todo este recorrido por lo peor que la humanidad ha creado, después de conocer estos 5 métodos que representan la creatividad humana, aplicada a hacer sufrir a otros seres humanos, la pregunta que inevitablemente surge es: ¿por qué? ¿Por qué inventamos cosas así? ¿Por qué dedicamos recursos, tiempo, ingenio, a diseñar formas cada vez más elaboradas de torturar y matar? La respuesta es incómodamente simple: miedo, control, poder. No bastaba con eliminar al criminal o al enemigo, había que aterrorizar a todos los demás. Había que demostrar el poder absoluto del Estado sobre la vida y la muerte de sus súbditos. Había que crear espectáculos tan horribles que nadie se atreviera ni siquiera a pensar en desobedecer. Hoy miramos estos métodos desde nuestra perspectiva supuestamente civilizada del siglo XXI y nos preguntamos, horrorizados, ¿cómo pudieron hacer eso? ¿Cómo pudieron ser tan crueles? Pero la verdad incómoda que no queremos enfrentar es que algunos de estos métodos todavía existen. Que en 2025 hay países que ejecutan personas con métodos brutales, que la crucifixión todavía es legal en algunos lugares, que la decapitación se practica regularmente, que hemos progresado mucho menos de lo que nos gusta creer. La pregunta no es solo cómo pudieron en el pasado, sino por qué seguimos permitiéndolo en el presente. ¿Por qué, como humanidad, no hemos superado completamente esta fascinación con la violencia institucionalizada? ¿Por qué seguimos debatiendo si está bien que el Estado mate personas en nombre de la justicia? La historia nos muestra el abismo de crueldad del que somos capaces cuando deshumanizamos al otro, cuando convertimos a una persona en ejemplo, en advertencia, en entretenimiento para las masas, pero también nos da la oportunidad de aprender, de reflexionar, de decidir conscientemente que no vamos a repetir estos horrores, que podemos ser mejores que nuestros antepasados. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la pena de muerte debería existir en pleno siglo XXI? ¿Crees que hay crímenes tan graves que merecen respuesta con más muerte? ¿O crees que ningún Estado debería tener el poder de quitarle la vida a sus ciudadanos bajo ninguna circunstancia? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este es un debate que la humanidad necesita tener honestamente. Y si este video te impactó, si aprendiste algo, si te hizo cuestionar lo que creías saber sobre la historia humana, dale like, porque eso ayuda enormemente a que más personas vean este contenido. Si quieres más historias oscuras que revelen verdades incómodas sobre nuestra especie, suscríbete y activa la campanita.